Bueno, pues buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por conectarse a esta sesión general. El día de hoy, el doctor David, R1 de oftalmología, el doctor Ábalos y su servidor vamos a hablar de la oclusión de la vena central de la retina en pacientes con COVID-19. ¿Sí? Y pues bueno, tengo el gusto de presentar a nuestro excelente maestro y profesor, el doctor Guillermo Ábalos Gaxiola. Él es oftalmólogo egresado de la Foscal con subespecialidad en segmento anterior y también una subespecialidad en retina y vitrio, así como está adscrito al servicio de oftalmología en el Instituto de Oftalmología Dr. Guillermo Ábalos Ursúa. Bueno, hablando un poquito de la historia del COVID-19, el COVID-19 no es el primer coronavirus en aparecer en la historia de la humanidad. Se han descrito que el primero de ellos se descubrió hace 60 años. Aquí tenemos un diagrama cronológico de las diferentes mutaciones o tipos de COVID más representativos que ha habido a lo largo de los años, empezando desde el 66 hasta el año 2012 y bueno, el presente que acaba de debutar en 2019, ¿no? Tenemos ejemplos como el HCV 229E en el 66 causando una enfermedad respiratoria similar a la gripe, pasando por el 67, un año más tarde, con esta variable que ven ustedes en pantalla. El SARS-CoV, como se conoce actualmente, inicia en noviembre del 2022 en la provincia de Cantón, en China. Y a partir de este tiempo en adelante, se empezaron a identificar los casos más semejantes a los que causa el cuadro respiratorio como el actual COVID-19. ¿Sí? Hasta llegar al 2012, como menciono, con el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente. Teniendo de contexto el actual COVID-19, pues bueno, el oftalmólogo chino, el doctor Li Wenliang, fue uno de los primeros médicos en advertir acerca de los efectos de este virus y pues como tal se describe que fue pues reprimido e investigado por su gobierno por tener estas acusaciones de este nuevo tipo de virus, ¿no? Y pues como ya lo sabemos, en diciembre del 2019 se identificaron los primeros pacientes con esta enfermedad en Wuhan, China. El 11 de marzo del 2020 fue declarada oficialmente como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y actualmente existen cerca de 14 millones de infectados y más de 600,000 fallecidos en todo el mundo. Vamos a hablar rápidamente de lo que es el COVID, un poquito de su estructura y después ya nos vamos a enfocar como tal en lo que nos compete, que son las patologías oculares, ¿no? Más específicamente la oclusión. Pertenece al orden de los nidovirus, la familia coronavirus y la subfamilia ortocoronavirus, ¿sí? Eh, la subfamilia comprende 4 géneros que serían el alfa coronavirus, el beta coronavirus, el gamma y el delta coronavirus, ¿sí? Pero de estos solo el alfa y el beta son las que causan la infección a los mamíferos, ¿sí? Como estructura, pues es un virus esférico de 100 a 160 nanómetros de diámetro y la característica por la cual se adhiere al hospedador es por la capa lipídica con ARN monocatenario y las diferentes estructuras que aquí se ilustran en la imagen, ¿sí? Eh, el genoma codifica 4 proteínas, como lo ven ahí, una proteína S que sería la espícula, la proteína E, que sería la envoltura, la proteína M de membrana y la N del nucleocápside. De todas estas, usa el virus para adherirse al hospedador es la spike, que es la espícula, que sería la glucoproteína S, ¿sí? Esa es la que va a causar la adhesión y bueno, de ahí en más las consiguientes van a ir causando la reacción infecciosa, como a continuación lo vamos a ilustrar. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Les resumí aquí en 6 pasos cómo se da este mecanismo de acción.
Empezando por el primero, que sería la absorción. El virus se une a la célula hospedadora, ya lo comentamos con la espícula S o con la proteína S. De ahí penetra el hospedador donde introduces la cápside, que es la que contrae el material genético. La decapsidación, como su nombre lo dice, es la ruptura de ese material genético en la cápside y por lo tanto la liberación del material genético en el citoplasma. Posterior a eso se inicia un proceso de síntesis y replicación, donde el virus crea copias dentro del hospedador ya. El ensamblamiento, donde la célula hospedadora llena de copias del virus se adhiere al citoplasma del hospedador y pues es la causante de como tal la infección. Y la liberación, finalmente, mediante un proceso de exocitosis sale y el ciclo se vuelve a repetir, ¿sí? Teniendo en cuenta que el periodo de incubación de este virus oscila entre los 5 y los 14 días. Y como saben, pues no tiene un tratamiento específico. Ahora, ¿por qué es tan letal el coronavirus? ¿Por qué hay gente que le va muy mal, hay gente que no le va tan mal? Por esto que se llama enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? El virus, como cualquier otro virus, lo único que busca es replicarse en el nuevo hospedador y pues ataca a los tejidos que tienen esta enzima convertidora de angiotensina 2. Y como lo habremos de recordar, pues esta enzima está presente en todos estos tejidos: pulmones, corazón, hígado, intestinos, arterias, venas y el sistema nervioso central, ¿sí? Por lo tanto, los ojos, al pertenecer al sistema nervioso central, pues también se ven afectados con esta infección, ¿sí? Se ha estudiado que la enzima convertidora de angiotensina 2 está presente en la conjuntiva, en la córnea, y recientemente se ha evidenciado que existe una mayor concentración de la enzima en el epitelio pigmentario de la retina y como tal en la retina neurosensorial. De ahí las diferentes manifestaciones que a continuación pues vamos a estudiar. Bueno, estas son las manifestaciones clínicas que no competen como tal a la oftalmología. Ya lo hemos conocido con diferentes casos: neumonías, gastroenteritis, infartos, síndromes respiratorios agudos y cuadros neurológicos. También muchos de estos presentadas como secuelas, ¿no? Las anosmias, las ageusias, las miopatías, ¿no? Como tal, las manifestaciones oftalmológicas, las más representativas, serían estas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que las manifestaciones oculares pueden presentarse como síntomas o signos prodrómicos de la enfermedad, y de estos, la conjuntivitis es en muchos casos se ha reportado que es el síntoma inicial y único de la enfermedad por coronavirus, ¿sí? A esta generalmente aparece unos 10 días antes de que los pacientes manifiesten como tal el síndrome, el síntoma respiratorio, perdón. Y como sabemos, pues la transmisión del virus a través de la superficie ocular, pues sí es factible porque se trata de un microambiente expuesto y conectado a la vía respiratoria a través del conducto nasolagrimal, ¿sí? Además, pues el drenaje linfático de la mucosa ocular es el mismo que de la mucosa nasal y de la nasofaringe, entonces, pues de ahí las derivadas manifestaciones oftalmológicas. Las más representativas, pues la conjuntivitis, las pseudomembranas conjuntivales, las queratitis punteadas, las neuritis ópticas, parálisis oculomotoras, que como ya lo sabemos, pues se van a representar con ausencia o limitación en la abducción o la aducción por los pares plenarios 6, 3 y 4. Nistagmos también se han reportado, las retinopatías, que más adelantito vamos a hablar de ellas, y pues las oclusiones vasculares como tal, que es el tema que nos compete el día de hoy, ¿no? Ahora, la pregunta a debatir aquí: oclusión vascular central de la retina en pacientes con COVID-19, ¿por qué? Bueno, ya más adelante les vamos a presentar los artículos en los que nos basamos para decir o estudiar esto, pero básicamente sería por el desarrollo de un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? La hipercoagulabilidad causada por el COVID se piensa que es multifactorial, pero se ha estudiado certeramente que hay una activación de la vía fibrinolítica
una tormenta de citoquinas inflamatorias, daño endotelial mediada por el virus, ¿sí? ¿Qué causa esto? Pues aumento del fibrinógeno, aumento del dímero D, del tiempo de protrombina, por lo tanto, eventos trombóticos arteriales y venosos. ¿Ok? Muy de la mano, o más bien causante, o representada por la famosa triada de Virchow, ¿sí? Si se acuerdan, pues la triada de Virchow es alteraciones del flujo sanguíneo, que sería una estasis venosa, la disfunción endotelial y los estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay oclusiones que no son causadas por COVID-19, ya hemos estudiado que generalmente estas oclusiones ocurren a nivel de la lámina acribosa. ¿Por qué? Porque ahí hay un ensanchamiento del paso de los vasos y pues una compresión de la vaina adventicia que comparten tanto las venas como las arterias. Entonces, si a este estrechamiento o a este lugar donde se comparten las vainas adventicias se agregan esos estados de hipercoagulidad, pues es el resultado de la oclusión como tal, ¿no? Ahora, ¿en qué nos basamos para decir esto? La verdad es que hay muy pocos estudios para solventar esto. Los tres principales en los que nos basamos son este, que sería es un archivo de la Sociedad Española de Oftalmología, donde describe las principales manifestaciones oftalmológicas a nivel general, no solo de la retina. Este otro de una revista inglesa que habla como tal de las manifestaciones retinianas en pacientes con SARS-CoV-2. Y pues no podía faltar la Academia Americana de Oftalmología, ¿sí? Este es el estudio pues de mayor certeza, de mayor validez, el más reciente de los tres, y es el que a continuación del que a continuación vamos a hablar un poquito y vamos a mostrar cómo fue descubierto esto, cómo fueron estudiados los pacientes y algunas imágenes que va a presentar también el doctor David, por ejemplo, edemas maculares por las oclusiones y toda esta patología, ¿vale? Bueno, aquí el doctor David les va a hablar un poquito de lo que fue este estudio. Bueno, muy buenos días, doctor Ábalos, doctora Betty y todos mis compañeros. Gracias por tu atención. Y doctor Javi, para la introducción. Entonces ya vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos un estudio muy interesante que mencionó doctor Javier. Es un estudio, fue publicado en la Academia Americana de Oftalmología en 2022, titulado de hemioclusiones centrales de la retina asociada con la infección por COVID-19 en pacientes jóvenes sin factores de riesgo conocidos. Bueno, es un estudio um, por el diseño de casos multicéntricos, incluye casos clínicos publicados de todo el mundo que incluyeron pacientes jóvenes sanos que presentaron oclusiones a los pocos días, semanas y meses de estar infectados con COVID-19 entre marzo 2021 y marzo 2021 y 2022. Por los criterios, bueno, es un estudio multicéntrico de diferentes hospitales e instituciones oftalmológicos en el mundo, también estudio retrospectivo y no consecutivo. Por los objetos, son pacientes que presentaron con oclusiones hemicentrales de la retina, y por los hallazgos clínicos, por las medidas de resultados, los hallazgos oftalmológicos incluye la agudeza visual de los pacientes a la presentación, entonces la agudeza visual inicial y al final de la resolución de su tratamiento. También incluye las imágenes y evolución clínica. ¿El que sigue? ¿La siguiente? ¿El que sigue? Bueno, por los criterios de inclusión, bueno, este es muy importante de este estudio porque en este estudio, entre todos los casos, de los
cientos de casos que se revisaron para este estudio. Quedamos con nada más 12 ojos en 12 pacientes. Muchos se excluyeron simplemente por la presencia de otras enfermedades sistémicas, genéticas o también enfermedades agudas. Entonces, la mayoría de los pacientes, bueno, edad promedio de este estudio es 32 años de edad y la mayoría presentan con las oclusiones entre 18 y 50 años de edad. Todos diagnosticaron por COVID-19 y conformaron con PCR, que presentaron con síntomas oftalmológicos 18 semanas posterior del diagnóstico de COVID-19 y solo incluyeron pacientes con oclusiones centrales y oclusiones hemioclusiones de la vena retiniana. ¿La que sigue? Bueno, los criterios de exclusión solo incluyeron en estos pacientes, bueno, en este estudio, pacientes, excluyeron los pacientes más de 50 años de edad. Esta población de pacientes tiene más riesgos y factores de riesgos como presión alta, diabetes, glaucoma, obesidad y otras enfermedades cardiovasculares como arritmias, estados hipercoagulantes y otros tipos de patologías como oclusiones arteriales, neuropatías y cualquier otro problemas ópticas. Y también se excluyeron los pacientes que requirieron intubación o ventilación con presión positiva durante la utilización. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos algunos, estudios de algunos de los pacientes. ¿Quiere que le ayude, doctor? Aquí, bueno, me voy a explicar los primeros y si quieres la segunda. Aquí tenemos en imagen A, es un OCT de derecho que mostró edema macular en la imagen A de arriba. En este paciente que resolvió después del tratamiento con inyecciones intravitreas con tratamiento de bevacizumab cada 3 meses. Y aquí es evidente en la segunda imagen de abajo, en el OCT de A. Y en B es un OCT de ojo izquierdo sin edema macular en la presentación. Y es evidente aquí en la imagen de arriba. Pero desarrolló edema macular en la semana 6. El edema macular fue persistente a pesar de la administración de 2 inyecciones intravitreas de la misma inyección de bevacizumab en la semana 6. Y aquí es evidente en la segunda y tercera imagen en el lado derecho. Entonces, en esos 2 casos se presentan diferentes tiempos. En el primer paciente A, presentan con este edema macular al principio y en la segunda se presenta después de 6 semanas. ¿La que sigue? Lo siguiente. Aquí. Continúe, doctor. Ok, bueno. Estas láminas representan en el ojo derecho una oclusión de la vena central de la retina después de la infección por COVID-19. En la imagen A, pues se muestra una fotografía de fondo del ojo derecho, donde se evidencian pues múltiples hemorragias intrarretinianas en todos los cuadrantes y hemorragias en llama cerca del nervio óptico y pues la tortuosidad vascular, ¿sí? Toda la clínica competente a una oclusión vascular. En la imagen B, pues se muestra una flangiografía con una evidencia de falta de una perfusión periférica o una perfusión periférica retardada, confirmando pues la oclusión mostrada en la imagen A. Y las imágenes C y D son una tomografía de coherencia óptica donde pues se evidencia el edema macular, ¿no? El edema macular es cistoide, masivo,
consecuencia de esta oclusión. En la imagen C se muestra cómo estaba el paciente antes del tratamiento y en la imagen D cómo mejoró con una sola dosis de antiangiogénico intravitrio. Digo, esto es algo que ya pues todo el mundo conocemos, pero aquí lo que tratamos es de relacionarlo con los pacientes que tuvieron el COVID-19, ¿no? En estos casos, pues hubo una resolución completa del edema macular a las 52 semanas de seguimiento. Es lo que reportó este artículo, ¿sí? Este es otro ejemplo donde nuevamente pues se muestra un ojo derecho, consecuencia de una infección por COVID-19. La imagen A, pues igual una fotografía de fondo de ojo donde se muestran hemorragias intrarretinianas, así como dilatación y tortuosidad vascular. Su respectiva fluorangiografía, donde se observan en fases tardías, pues cómo hay ausencia de perfusión a nivel pues periférico sobre todo. Y en las láminas inferiores, pues se muestra también el edema macular que desarrollan los pacientes con la oclusión, ¿sí? Lo que resalta aquí, pues, es que el estudio está enfocado en jóvenes, en personas jóvenes, sin comórbidos, sin factores de riesgo para la oclusión, y lo que se trata de demostrar es justamente la infección en personas, digo, la oclusión en personas con infección que son muy jóvenes. Un ejemplo más donde en este caso está afectado el ojo izquierdo, ¿sí? Sus respectivas hemorragias intrarretinianas, en disco óptico, la dilatación y la tortuosidad vascular, y pues el edema macular con resolución después de la utilización de antiangiogénicos intravitreos, ¿sí? Puede ser hubo casos donde se reportaron solamente el uso de una dosis, hay quien sí se fue al uso de 3 dosis para lograr eh, quitar el edema macular, ¿no? Y bueno, pues estos son los resultados que se presentaron en el artículo. De 10 a 21 días después de la infección por COVID-19, fue que se empezaron a, a resolver, por así decirlo, las patologías. Los síntomas aparecen o aparecieron en estas personas más o menos cerca de las 7 semanas del diagnóstico de la infección. El 75% tenía una oclusión total y el 25% una hemirretiniana. La mediana de presentación fue a los 32 años. Como les dije, pues fue en pacientes jóvenes. 25 de estos fueron hospitalizados para el manejo porque derivaron en complicaciones respiratorias más graves y el 50 de ellos presentó síntomas oculares en el plazo de un mes después de la infección, ¿sí? El edema macular se observó casi en el 50%, es decir, en la mitad de los pacientes. La agudeza visual varió de un 20-20 a cuentadedos, es decir, unos con buen pronóstico o unos con buen resultado, otros con pésimo resultado, a pesar de ser jóvenes y sin comórbidos. Y hubo resolución parcial o completa en el 92% de los casos. 17 fueron tratados con terapia antiplaquetaria en el momento de la oclusión, ¿sí? Y como observaciones, el artículo mencionaba que la agudeza final de los pacientes que no fueron hospitalizados y que tuvieron la mejor resolución fue entre 20-20 a 20-60. El 92% de ellos logró una visión de 20-30 o mejor, es decir, una buena visión. Y la visión en algunos ojos que carecía de edema macular mejoró a medida que se resolvió el evento oclusivo vascular. ¿Sí? 4 de los ojos estudiados tenían adelgazamiento de la retina, determinado mediante el estudio tomográfico al final del seguimiento. Ahora, esta es la pregunta a resolver. ¿Es en realidad consecuencia del COVID-19 esta oclusión? ¿Es en realidad consecuencia del COVID-19 la oclusión? Pues se maneja, autores que dicen que sí es consecuencia, hay autores que dicen que no es consecuencia, que a los pacientes con, sin y a pesar del COVID les va a dar por X o Y razón, por X o Y comórbidos, pero
En este estudio en específico, en el de la academia, sí es consecuencia del COVID-19 el, la oclusión vascular, ¿sí? Mencionaba que el estado protrombótico puede durar hasta 4 meses después de la infección, motivo por el cual es difícil determinar si una oclusión ocurre en relación a la infección sistémica o no, ¿sí? ¿Qué podemos concluir de estos 3 artículos revisados? Sobre todo del último. Hay diferencias entre la coagulación por COVID-19 y otras enfermedades, es decir, no es lo mismo un estado de hipercoagulabilidad inducido por COVID que enfermedades autoinmunes como las vasculitis o las coagulaciones intravasculares diseminadas por ejemplo, microangiopatías trombóticas. Eso es lo que concluye el artículo. La trombocitopenia no es tan marcada como la asociada a una coagulación intravascular diseminada por otras enfermedades, como les mencioné. El dímero D es notablemente más alto en la infección por COVID-19, eso es algo que resalta el artículo. 100% seguro y comprobado que se presenta o es secundario a la triada de Virchow, como ya lo comentábamos, alteraciones del flujo sanguíneo, disfunción endotelial y estados de hipercoagulabilidad. Interacción, hipoperfusión tisular, perdón, con lesión vascular, trombosis, que lleva, como les digo, a la disfunción del vaso, y pues es resultado del daño viral directo al endotelio vascular, ¿sí? A grandes rasgos, ¿qué se concluye de esto? Hay que seguir estudiando, no hay suficientes estudios para decir que sí es, hay quien con estos pocos estudios se atreve a decir que sí es, hay quien dice que no. Entonces yo creo que hay que seguir estudiando, que se sigan presentando nuevos casos para estudiar y pues determinar si sí es o no consecuencia de la infección, ¿sí? No sé si alguien tenga algún comentario, doctor Guillermo, alguna aportación. Muy bien, claro que sí. Muy buena presentación, ya que existe, pues la verdad, muy poca información, tanto, digamos, aceptada o publicada, porque pues todo puede ser simplemente como relacionado, pero sin que haya algo objetivo. La realidad te expusieron muy bien desde el inicio de lo que es el COVID, que bueno, ya desde hace muchos años existe lo que es ¿cómo se llama? Infección por coronavirus. Y ya sabemos que el coronavirus provoca insuficiencia respiratoria. Eso ya es de tiempo atrás, esto no es nuevo. Más sin embargo, desde el 2019, con la pandemia, con llamémosle, nuevo virus o mutación viral, pues ha sido una cascada de eventos que apenas se están conociendo. Realmente nadie muere por COVID. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no, doctores? No mueren por COVID directamente, mueren por complicaciones del COVID. ¿O no? Pues ya lo estudiamos Completamente de acuerdo. con los tejidos que tienen receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, que son atacados. Es correcto. O sea, el COVID es la antesala para que haya complicaciones en ciertos órganos, principalmente pues respiratorios, y el paciente muere regularmente por una neumonía, obviamente ya pues bacteriana, infección nosocomial, falla multiorgánica, y una de las cosas que se demostró desde un principio es la coagulación vascular diseminada, o el famoso SID. Entonces, sí se ha visto una relación, llamémosle indirectamente, que pacientes jóvenes, sanos, tienen una oclusión de vena central de la retina posterior a tener COVID. Y se relaciona pues a lo que es el estado de coagulación que provoca la reacción inflamatoria
de lo que es ¿cómo se llama? El cuadro de COVID previamente, pues, adquirido. No sé si en su práctica, tanto ahí en Santa Mónica como en el GAU, como en los otros centros San Ángel, les ha llegado un poco más de incidencia de oclusiones vasculares centrales en el último año. No sé si lo han notado eso. Yo, doctor, entre que estuve en Guatemala y diferentes partes de aquí de México, sí lo llegué a ver. Ok. Sí lo llegué a ver Ah, como consecuencia. muy bien. ¿Alguien más que haya notado, no un aumento así desproporcional, no les digo de uno diario o de uno al mes, pero no es tan común que le llegue a la consulta una oclusión de vena central de la retina? Pero no sé si últimamente han visto gente sana, si que no tiene obviamente ningún dato general como hipertensión o diabetes o problemas de colesterol, triglicéridos. No sé si les ha llegado un poco más de oclusiones de vena central de la retina. Un poco más me refiero, 1 o 2 al año. Muy buenas noches Pues a yo he todos. visto con Primero que todo, quiero comórbidos. felicitar aquí a los compañeros por la buena presentación. Gracias, doctor, por su tiempo. Y Igual. definitivamente sí, este año y el año pasado, por lo menos aquí en México, en lo que es Tepic, yo por lo menos, y solo vamos los miércoles, ¿verdad? He recibido aproximadamente unos 2, 3 pacientes jóvenes, menores de 50 años, con oclusión de venas centrales de la retina, que responden muy bien al tratamiento antiangiogénico. Sí, aquí en Guatemala, en 2 meses, mire 3, ¿verdad? Entonces, si es algo de repuntar, algo como para probablemente estudiar más y hacer una pequeña publicación de los casos, pero es muy difícil porque los pacientes pierden la continuidad en las consultas, el seguimiento. Es correcto. Sí, entonces, cuando llegue una oclusión de vena, ya sea de rama o central, como en el artículo de la academia, que menciona tanto también como rama, es muy importante preguntar al paciente si 15 días, un mes, 2 meses atrás no tuvieron un cuadro de COVID, obviamente diagnosticado por medio de laboratorio, ya sea PCR o antígeno. Y pues sería bueno relacionarlo en el entendido de que a ver, es muy fácil, y esto yo se los he dicho, echar culpas de que vemos a un paciente y es hipertenso, sí, de ahí es la oclusión. Demuéstrenlo. ¿Tiene diabetes? Sí, de ahí es la oclusión. Vaya con el internista. Van con el internista, algunos pacientes regresan. Doctor, pues me hizo estudios, me hizo Holter y que estoy muy bien. La gran mayoría cuando son jóvenes sanos. Si es un paciente obeso de más de 100 kilos, que ya tiene, que está ¿cómo se llama? Anticoagulado, que ya ha tenido 2, 3 infartos, que tiene insuficiencia respiratoria, etcétera, bueno, pues obviamente antes, como decir, gracias a Dios está vivo, ¿no? Entonces, esta plática va para, así como lo expusieron bastante bien, porque hay muy poca información, de verdad, muchas felicidades. El cuadro de una oclusión es multifactorial y al final tenemos 2 alternativas de oclusión. Un trombo, como es lo más común, o sea, un trombito, hay un pedazo de grasa, pues, y si no, que la pulsación de la arteria nos va a bloquear la vena. Eso también es muy común. Y eso también pasa en personas jóvenes y sanas. Por lo tanto, también tenemos que revisar eso. Si es un paciente sano, flaco, hagan de cuenta yo, y que de repente llega a su consulta, doctor,
me empecé a ver mal ayer o distorsionado, la luz me molesta mucho, pues hay que valorar COVID. Entonces, es un dato más que tenemos que tener como toda esta enfermedad nueva. Tenemos que estar muy, muy al pendiente de eso y seguirse cuidando. No sé, doctor David, México toma mucho el modelo de lo que es Sudáfrica. No sé qué tan actualizado o enterado esté de la variante BA5 en Sudáfrica. ¿Qué nos puede hablar de eso? Bueno, claro, también es un país que, bueno, no puedo, vamos a decir, tercer mundo desarrollando, y la mayoría de los pacientes no tienen acceso a tratamientos ni medicina básica. Entonces sí existen, este variante de COVID es más contagioso. Y bueno, yo he leído otros estudios sobre COVID en mi país, que mencionó que sí, a veces los pacientes presentan con síntomas más leves al principio, como conjuntivitis, se presentan como un conjuntivitis leve en los primeros días de la enfermedad, y a veces presentan después de unas semanas, pero un estudio que yo vi mencionó que, bueno, cuando vi un paciente que presenta con conjuntivitis en los hospitales o nada más en consulta, siempre da cuenta que, bueno, o poner atención para descartar algo más serio, para evitar, bueno, para empezar, en caso que sí hay una oclusión o hay una hemioclusión o están desarrollando algo más serio, para nada más para checar, para descartar algo más serio y para empezar el tratamiento más temprano, en vez de esperar hasta presentan con un caso más severo. Ok. Hay algo todavía más importante, que ahorita la variante BA5 está causando ya una disminución en los contagios. Y hasta el momento no hay ninguna otra subvariante que vaya a provocar como que algún otro pico de contagios. Entonces, no se sabe, porque como todo esto es algo nuevo, no se sabe si con la variante BA5 ya es el fin de como la pandemia, sino ya se vuelve una enfermedad, llamémosle perenne, como la influenza, como la gripa, como el COVID previo, o va a venir alguna otra variante BA5, distinta a la BA5, que va a volver a ser otro pico de infección. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el que diagnosticó y dijo sobre esta cuestión del COVID, recuerden que fue un oftalmólogo. No fue un médico general, no fue un internista, no fue un virólogo o infectólogo, fue un oftalmólogo. Y nosotros podemos ver hiperemias, podemos ver uveitis secundarias a lo que son las vacunas. También está reportado. Y se ha reportado el aumento de casos de oclusión posterior a lo que es la infección de COVID. Obviamente pacientes que la libran, pacientes que no mueren, pacientes que se les puede hacer diagnóstico y estudios. Puede haber muchísimos subdiagnosticados y obviamente pues no hay registro, ni sabemos siquiera. Una oclusión y el paciente nunca sabe que le dio COVID. Entonces, por eso, doctores, les recomendé al doctor Javier y al doctor David este tema, ya que es algo nuevo, interesante y que no tenemos que pasar de lado. Hay muy poca información y a pesar de eso lo hicieron muy bien. Los felicito.
No sé si alguno de los que estén aquí tienen alguna duda, algún comentario. La verdad, mis respetos. Felicidades, doctor Javier. Sí. Gracias, mi estimado doctor. Muy bien, doctor David, felicidades. Gracias, Yo quería gracias. comentar, buenas noches. Primero que nada, una disculpa que llegué tarde, que me agarró la lluvia. Saben que se cayó la ciudad. Igualmente felicitarlos, agradecerles mucho al doctor Guillermo por su apoyo. Creo que es un tema, como dicen, muy importante que lo valoremos y creo que nos va a aterrizar, como dice el doctor, o nos va a tocar un momento dentro de la valoración del estado de salud bastante interesante, ¿no? Estamos ahorita en un momento de incógnita, no sabemos qué va a pasar, tenemos que estar al pendiente de las complicaciones que se van a presentar, pero eso es, creo que estoy totalmente de acuerdo que tenemos que tener siempre presente que estamos todavía dentro de una pandemia y que todo lo que estamos valorando puede ser causado ya sea por el mismo COVID o por todas las vacunas que estamos utilizando ahorita, ¿no? Entonces siempre tenerlo presente y como estar al pendiente de qué se puede presentar. Si no sabemos ahorita cuáles son las manifestaciones realmente o a dónde o qué tantas complicaciones vamos a tener en un futuro. Entonces es un tema bien interesante y que entre todos pues tenemos que ir aumentando un poco la información, ¿no? Nuevamente felicidades y gracias doctor Guillermo por su apoyo. Con todo gusto. Felicidades aquí a los doctores que ellos se lucieron. No, pues gracias a usted, doctor. Gracias, gracias a usted. Muy bien, Gracias pues a todos por participar y por entrar. ¿algún otro comentario? Muy bien, doctores, pues felicidades, que descansen. Yo, buenas Gracias. noches, perdón. Solo quería preguntar, si también han visto oclusiones después relacionadas a la vacunación, igual de COVID, o también posterior a algún otro síntoma. Gracias. Bueno, pues posterior a la vacunación como tal, no. Más que nada, se ha visto después de una infección de COVID, no tanto a la vacuna. Y en cuestión de lo que me ha tocado ver, tanto en personas cercanas a mí como a pacientes en general, que les pregunto cómo les fue después de la vacuna, porque hace 2 años que recién inició la vacunación, yo no estaba a favor de la vacuna, no en contra, pero pues yo decía que era un sensibilizador, no una vacuna como tal. Ahorita ya tengo 6 dosis de distintas marcas, ya para que vean cómo puede cambiar uno su forma de pensar. Y lo que sí he notado es que hay una hiperemia conjuntival importante. Hablando ocularmente, puede en algunos pacientes, no es común, cuadro de uveitis. Lo más común es una hiperemia sin una causa aparente y que no se quita con un tratamiento así pues básico, ¿no? De decir lubricante, antiinflamatorio o cualquier otra cosa. Y también me ha tocado ver dolor, sobre todo en espalda, ya sea espalda alta o baja, y pues en brazo. Es, digamos, los síntomas más comunes a mí, que me ha tocado ver. Más sin embargo, yo creo que debe de haber 20,000 otros síntomas que pues, los pacientes pueden sentir. Gracias, doctor. Sí, doctor, sí. De hecho, si me permite agregar algo en lo que Claro. coincidieron los 3 artículos, es que las conjuntivitis y las pseudomembranas son de los primeros síntomas que pueden sugerir la enfermedad por COVID-19. Antes que una gripe, antes que una cefalea, antes que dolor articular, antes que mialgias, una conjuntivitis puede ser la antesala o el pródromo para una infección viral. Es correcto. Una conjuntivitis de tipo viral, que Así recordemos es. que es muy inflamatoria, hiperemia, hay folículos, acuérdense que es mucha diferencia entre folículo y papila, y el lagrimeo es abundante, no hay lagaña, pero puede haber membranas o pseudomembranas. Esa es la gran diferencia. Y recordemos que existen
epidemias de conjuntivitis virales. Recuerden cuál es la etiología de las epidemias de la conjuntivitis viral. Pues algunas podrían ser por adenovirus, Es la principal. Y conjuntivitis siempre hemorrágica viene por una adenovirus. epidemia. Ajá. Es regularmente cada 5 años en distintas partes del mundo y es muy transmisible. Entonces, cuando no estamos dentro de esos 5 años como de posibles contagios o de epidemia de adenovirus, hay que tener mucho cuidado. No es adenovirus. Además, el adenovirus en muchos lados del mundo se le llama la conjuntivitis mirada china, porque dicen que con nada más con ver al paciente se le pega de tan contagiosa que es. Yo tuve. Y aquí viene la discrepancia. Yo lo digo como médico y como paciente. Va a haber mucho corneólogo que me va a crucificar. Y bueno, posiblemente alguno que otro que vaya a apoyar. Eh, el, el principal factor de molestia de una conjuntivitis viral es la inflamación. No existe tratamiento real para un virus, recordemos, o sea, hablando de un adenovirus, ¿no? Si ustedes quieren disminuirle al paciente la inflamación y la molestia de una conjuntivitis viral, la única solución es dejar corticoide, tanto tópico y si de plano está muy inflamado, una inyección, un diprospan. El lubricante, para mi gusto, no es necesario porque lo que tiene el paciente exceso es de lágrima, porque está todo el día llorando. La única manera de quitar las membranas es con cortisona. Y el edema palpebral. ¿Algunos de ustedes ya le ha dado conjuntivitis viral? Creo que a mí no estoy seguro. Bueno, pues los demás qué suerte han tenido. A mí me dio en Colombia y si yo hubiera hecho caso al tratamiento de lubricante, AINE y una tobramicina, sin agregarle cortisona de verdad, me hubiera muerto. Y vaya que la pasé mal una semana, y hasta en mi cumpleaños. Un día les enseño una foto para que vean cómo traía los ojos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de las pandemias. Las pandemias, acuérdense que el mundo nos quiere aniquilar y por eso hasta las lluvias están más agresivas ahorita. Entonces, hay que tener los ojos siempre muy abiertos, cuidado en general, cubrebocas todo el tiempo y cuando vean algo que no les guste, ahorita el culpable es el COVID. ¿Ok? Bien. Bueno, también por ahí leí que una conjuntivitis por COVID podía no confundirse, sino manifestarse como una hemorrágica por adenovirus. Entonces también para tener eso en cuenta. Es correcto, es que al final una conjuntivitis, ahí, bueno, recuerden cómo se llaman los infiltrados en la córnea por conjuntivitis por adenovirus, ¿cómo se llaman? ¿Infiltrados de qué tipo? Ya los agarra en curva. Inflamatorio. Nombre. Numulares, doctores. Tumulares, ok. Como si fueran pilas de monedas de cobre. Eso es típico. Cuando ustedes vean un paciente que en la córnea tiene unas infiltrados blancos, como decir, pequeños leucomas redondos o nubéculas, como les quieran llamar, en distintas partes de la córnea, así en general, no uno grandote, sino distintos. Búsquenlo ahorita en internet. Utilicen sus computadoras, sus teléfonos también para algo científico. Pongan infiltrados numulares. Van a verlo. Y se los aseguro que ya les han pasado por enfrente a varios pacientes y ni cuenta. Eso es el resultado de una conjuntivitis viral por adenovirus. Entonces, es lo más común.
Otro punto a tener en cuenta. Una conjuntivitis viral sin infiltrados numulares, a futuro pues, ya como resultado, aguas. Ver que no haya sido COVID y ustedes tuvieron al paciente aquí enfrente. ¿Ok? No se ve, pero Ahí están. Hay muchos. Búsquenlo. Hasta en el Kansky, que es de lectura de 1 minuto, viene. se ve como leucomitas, como usted dice. Ahí se ve, es correcto. Entonces ya ustedes con eso pueden decirle al paciente, usted hace tiempo tuvo una inflamación, una conjuntivitis que no se dio rápido, que le dejaron friego de medicamento y se mejoró hasta después de 14, 15 días. Sí, doctor, ¿cómo supo? Porque leo, porque estudio. ¿Y ya? Muy bien, doctores. Felicidades. Muy, muy buen tema. Lástima por los que no se metieron. Se perdieron de una muy buena plática. Y de nueva cuenta, felicitaciones a los dos y a todos los que entraron. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Buenas Que tengan noches. muy buena noche. Cuídense. Luego, gracias. Gracias, doctor. Igual. Bye. Felicidades, compañeros. Gracias, gracias. Gracias, compañero. Gracias por entrar. Hasta luego. Buenas noches. Felicidades. Gracias, felicito. Felicidades, David. Gracias, Jason. Yes. Bueno, buenas noches a todos. Felicidades, David. Gracias, Gus. Buenas noches.